Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy abriremos las puertas de un país que no solo guarda el canal, sino también historias teñidas de sangre, dolor y silencio. En Panamá, detrás de los rascacielos y del comercio que une dos océanos, se esconden capítulos que estremecieron a toda una nación. Un golpe militar ahogado en sangre, una cárcel convertida en campo de batalla, una matanza despiadada en Colón, el asesinato brutal de una joven madre y un crimen familiar que transformó el año nuevo en pesadilla. 5 episodios reales, 5 descensos al horror. Y tú estás a punto de recorrerlos conmigo. Suscríbete, enciende la campana y acompáñame en este viaje a la oscuridad, porque la historia de Panamá no solo se escribe con gloria, también con gritos que aún resuenan en la noche. En la madrugada del 3 de octubre de 1989, la base aérea de Albrook, en la ciudad de Panamá, se convirtió en un escenario de horror. Allí, dentro de los muros que alguna vez representaron el poder de las fuerzas de defensa panameñas, se escribiría una de las páginas más sangrientas de la historia del país: el masacre de Albrook. El régimen del general Manuel Antonio Noriega llevaba años asfixiando a la población. Su poder no se sostenía únicamente en la represión, sino también en el control absoluto del dinero y la riqueza generados por el narcotráfico y la corrupción. Panamá, con su posición estratégica, se había convertido en un nido de operaciones financieras ilícitas, donde la fortuna de unos pocos se construía sobre el sufrimiento de miles. El pueblo soportaba la pobreza, mientras la cúpula militar se enriquecía. Esa desigualdad alimentaba la rabia. Dentro del ejército, el malestar crecía. Oficiales cansados de la tiranía, de ver cómo el dinero sucio corrompía cada institución y cómo la riqueza de Noriega y sus aliados contrastaba con la miseria del pueblo, decidieron actuar. Liderados por el mayor Moisés Giroldi Vera, planearon capturar al dictador y entregarlo a Estados Unidos. Era una apuesta desesperada por liberar a Panamá de un régimen que mezclaba represión con ambición desmedida. Durante unas horas, todo parecía posible. Noriega fue retenido. La nación contuvo la respiración, la esperanza brotó. Pero desde Tocumen llegaron tropas leales, blindados y helicópteros. La balanza se inclinó. Giroldi y sus hombres se rindieron, creyendo salvar sus vidas. No sabían que estaban entregándose a la muerte. Lo que siguió fue un baño de sangre. 11 oficiales fueron ejecutados en un hangar. Algunos recibieron disparos en la cabeza. Otros fueron torturados antes de morir. El olor de la pólvora y la sangre impregnó las paredes, mientras el eco de los gritos quedó grabado en la memoria de quienes sobrevivieron. Las familias de los caídos no solo lloraron, también fueron castigadas. Viudas desalojadas de sus casas, hijos señalados como descendientes de traidores, madres perseguidas. El régimen no se conformó con asesinar, quiso borrar todo rastro de quienes osaron desafiar su poder. El masacre de Albrook mostró que el régimen de Noriega no solo se sostenía en la violencia, sino en la defensa brutal de los privilegios, del dinero acumulado y de una riqueza construida sobre cadáveres. Para muchos, esa masacre fue la gota que colmó el vaso. 2 meses después, en diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión conocida como Operación Causa Justa. Hoy, un monolito honra a los caídos, pero la memoria de aquel amanecer sangriento aún recuerda cómo la ambición de unos pocos y la lucha por el poder y la riqueza sumieron a Panamá en su hora más oscura. El 17 de diciembre de 2019, la cárcel de La Joyita se convirtió en un campo de guerra. El penal, que debería ser un lugar de castigo y rehabilitación, era en realidad un feudo donde las pandillas controlaban todo. Allí no mandaban los guardias ni las autoridades, sino el dinero. Con billetes sucios de la droga y la extorsión se compraban favores, armas, privilegios y hasta silencio. Durante años,
Las denuncias sobre el ingreso de fusiles, granadas y drogas habían sido ignoradas. Los custodios, tentados por la promesa de riqueza rápida, abrieron las puertas del penal a la corrupción. Así, la joyita se transformó en un mercado clandestino. Cada celda podía convertirse en un arsenal, cada pasillo en un callejón del crimen. El 17 de diciembre, esa acumulación de poder y dinero explotó. Los pabellones 13 y 14 ardieron en una guerra brutal. Ráfagas de AK-47 y R-15, armas que jamás deberían haber estado en un penal, retumbaron por horas. Los reclusos se atacaban como soldados en un frente de batalla. El suelo quedó cubierto de sangre y casquillos. Los cuerpos caían bajo el estruendo de fusiles comprados gracias a la corrupción. El resultado fue espeluznante. 15 muertos, más de 20 heridos, torsos perforados, rostros irreconocibles. Las morgues colapsaron. Fotos filtradas mostraban cadáveres tatuados y apilados en camillas improvisadas. El mundo entero vio con asombro cómo, dentro de las cárceles panameñas, los criminales no solo sobrevivían, sino que prosperaban gracias al dinero que movían desde sus celdas. Los testimonios de los sobrevivientes helaron la sangre. Algunos contaron que los atacantes caminaban entre cuerpos caídos, rematando a los heridos con cuchillos. Otros narraron cómo se escondieron bajo colchones ensangrentados mientras las balas atravesaban paredes delgadas. La prisión no era un lugar de castigo, sino un reino gobernado por el dinero y la violencia. La sociedad exigió respuestas. ¿Cómo entraron esas armas? La respuesta fue clara: corrupción, sobornos y complicidad. El dinero compró cada fusil, cada cargador, cada segundo de impunidad. El Estado había cedido su autoridad a quienes sabían usar la riqueza como herramienta de poder. La joyita quedó marcada como símbolo de lo que ocurre cuando el dinero vale más que la vida. Ese 17 de diciembre no solo murieron 15 hombres, se derrumbó la idea de que Panamá podía mantener sus prisiones bajo control. La riqueza ilícita había levantado un imperio dentro de los muros, y el Estado, humillado, solo podía recoger los cadáveres que dejó atrás. El 12 de septiembre de 2025, la provincia de Colón vivió una de las jornadas más sangrientas del año. En apenas unas horas, 6 hombres fueron asesinados en distintos puntos de la ciudad. No fueron muertes al azar, eran mensajes escritos con pólvora y sangre en un territorio donde el verdadero poder no lo da la política, sino el dinero que fluye del narcotráfico y las pandillas. El primer ataque ocurrió en una cancha deportiva de Vista Alegre, en el corregimiento de Cativá. Allí, Aldair Alarcón, de 18 años, y el colombiano Brian Rodríguez fueron acribillados mientras jugaban y compartían con amigos. Esa cancha, símbolo de juventud y deporte, quedó marcada como escenario de ejecución. Horas más tarde, en los multifamiliares del barrio norte, un menor descendió por las escaleras, se acercó a Alfonso López Smith, de 40 años, y le disparó a quemarropa. No hubo advertencia ni discusión, solo la frialdad de quien mata porque alguien más, con más dinero y más poder, así lo ordenó. La madrugada no trajo calma. En el sector de Nuevo Cristóbal, dentro de un edificio, 2 jóvenes fueron encontrados muertos a balazos, y al amanecer en la feria, Alejandro González Sánchez, de 38 años, cayó de un disparo en la cabeza. En menos de un día, 6 hombres fueron ejecutados, 6 vidas truncadas, 6 familias destrozadas. Las autoridades reconocieron que con estas muertes, Colón acumulaba ya 86 homicidios en lo que iba del año. Detrás de esas cifras frías había una verdad más dura. Cada asesinato estaba vinculado al control de rutas de droga, a deudas no pagadas, a territorios disputados donde la riqueza ilícita decide quién vive y quién muere. Lo más perturbador fue la simultaneidad. Los ataques se dieron casi al mismo tiempo, en puntos distintos de la ciudad, como si alguien hubiera querido mostrar que podía sembrar terror donde quisiera. No era un simple ajuste, era un despliegue de poder.
El dinero compraba armas, sicarios y silencio. El miedo se encargaba de hacer el resto. Los familiares vivieron el infierno en carne propia, madres destrozadas esperando en la morgue, niños huérfanos preguntando por sus padres, esposas sin consuelo. En las calles, la rabia se mezclaba con resignación. Todos sabían que los culpables difícilmente pagarían por sus crímenes, protegidos por la riqueza que los mantenía intocables. Colón vivió horas de terror absoluto. Los vecinos se encerraron en sus casas, nadie quiso hablar, y el silencio se convirtió en la única forma de sobrevivir. En esta ciudad, marcada por la desigualdad y atrapada en el negocio de la droga, el dinero dicta las reglas y la vida humana se devalúa hasta convertirse en un número más en las estadísticas de homicidios. El 12 de septiembre quedó marcado como un día negro en la historia reciente de Panamá, un recordatorio de que en Colón la violencia no es solo cuestión de armas, es fruto del dinero maldito que circula en las calles y que convierte la sangre en la moneda más común. El 26 de febrero de 2025, la provincia de Veraguas despertó con una noticia que heló la sangre de todo Panamá. En una comunidad rural, en el distrito de Calobre, una joven de apenas 22 años, Catherine Cosme Cumbrera, fue brutalmente asesinada por el hombre con el que compartía su vida. El caso, además de estremecer a una nación entera, encendió un debate urgente sobre la violencia de género y la impunidad que tantas veces acompaña a estos crímenes. Catherine era madre de una niña pequeña y, como tantas jóvenes de su edad, soñaba con construir un futuro mejor. Sus amigos la describían como una mujer noble, trabajadora, siempre sonriente. Nadie podía imaginar que su vida terminaría bajo una lluvia de puñaladas en el lugar que debería haber sido su refugio, su propio hogar. Los hechos ocurrieron en cuestión de minutos, pero la violencia ejercida fue tan extrema que parecía el resultado de un odio acumulado. Según los informes oficiales, Catherine estaba acostada en una hamaca en el patio de su casa cuando comenzó una discusión con su pareja sentimental. Él, cegado por los celos, tomó un cuchillo y descargó sobre ella una furia inhumana. 45 puñaladas, una tras otra, hasta dejarla sin vida. El cuerpo de Catherine quedó tendido, su sangre empapando la tierra. Los vecinos, alertados por los gritos, corrieron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Lo que encontraron fue una escena de horror. La joven inmóvil, marcada por decenas de heridas, y el agresor huyendo entre la confusión. La hija de ambos, una niña inocente, quedó huérfana en un instante, condenada a crecer con la sombra del crimen que le arrebató a su madre. La policía capturó al asesino poco después. Intentó negar, luego se contradijo, pero las pruebas eran imposibles de refutar. El cuchillo ensangrentado, los testimonios de vecinos, las heridas en su cuerpo que mostraban signos de forcejeo. Todo lo incriminaba. Durante el juicio, las autoridades revelaron la brutalidad con la que actuó. Cada puñalada fue un recordatorio de que no se trató de un arrebato aislado, sino de un acto deliberado, un feminicidio con la saña de quien quiere destruirlo todo. Cuando los forenses describieron las heridas en el tribunal, el silencio fue absoluto. El fiscal enumeró una por una: pecho, abdomen, cuello, brazos, rostro. Catherine había intentado defenderse, sus manos mostraban cortes profundos, pero no logró detener la furia del agresor. Los jueces y asistentes escuchaban incrédulos. El horror no necesitaba adornos, estaba en cada detalle. La madre de Catherine, destrozada, declaró ante los medios que esperaba una condena ejemplar. Nadie me devolverá a mi hija, pero quiero que este hombre nunca salga de la cárcel. Que pague por cada puñalada que le dio. Sus palabras se convirtieron en eco de miles de panameños que exigían justicia. El caso se viralizó en redes sociales, acompañado de marchas y protestas que clamaban por medidas más firmes contra la violencia doméstica. El tribunal sentenció al asesino a 23 años de prisión por feminicidio agravado. Para muchos, la condena fue insuficiente frente a la magnitud del crimen. Las organizaciones feministas,
Denunciaron que la justicia seguía siendo blanda con los agresores, que la impunidad alentaba la repetición de estas tragedias. Pero, al menos, el país escuchó el nombre de Catherine y su caso no quedó en el olvido. Los detalles más oscuros del expediente judicial revelaron que Catherine había vivido meses de abuso psicológico y amenazas antes de su muerte. El cuchillo que le arrebató la vida no apareció de repente. Era el desenlace de un ciclo de violencia que había sido ignorado. Los vecinos confesaron que habían escuchado discusiones constantes, pero nadie imaginó que terminaría en una carnicería humana. La indiferencia, una vez más, resultó cómplice. La prensa llenó sus portadas con imágenes de vigilias, carteles y lágrimas. En cada marcha, los manifestantes gritaban el nombre de Catherine como símbolo de todas las mujeres asesinadas en Panamá. La violencia contra ella no solo destruyó a una familia, sino que desnudó un sistema incapaz de proteger. Y mientras su hija crece en medio del vacío, el recuerdo de esas 45 puñaladas sigue clavado en la memoria de un país entero. El 3 de enero de 2025, cuando el eco de los fuegos artificiales todavía resonaba en los techos oxidados de Colón, un crimen rompió la ilusión de un inicio de año en paz. En la comunidad de Río Gatún, número 2, un joven de apenas 19 años desató una tragedia que marcó a todo Panamá. Asesinó con un cuchillo a su cuñada de 25 años y a su sobrino de tan solo 6. La tarde transcurría con calma. Los vecinos escuchaban música, algunos todavía compartían bebidas, otros descansaban del bullicio de la noche anterior, pero en una de las casas la alegría se transformó en horror. El asesino, consumido por la ira y un resentimiento que nadie supo explicar, tomó un cuchillo de cocina y arremetió contra la joven mujer. Los gritos desgarraron el ambiente, alertando a quienes estaban cerca. La víctima intentó defenderse, pero cada intento fue frenado por nuevas cuchilladas. Su cuerpo pronto quedó cubierto de heridas profundas y su vida se escapó lentamente entre charcos de sangre. Lo más macabro fue lo que ocurrió después. El niño, testigo inocente de la carnicería, intentó escapar, pero fue alcanzado. El asesino hundió la hoja en su pequeño cuerpo una y otra vez. La ropa con la que había jugado horas antes quedó empapada en rojo. El silencio que siguió fue insoportable. Cuando los vecinos entraron, ya no quedaba nada por hacer. El cuchillo había cegado 2 vidas y un hogar quedó reducido a ruinas emocionales. La noticia corrió de casa en casa y pronto todo Colón supo que el año nuevo había comenzado con un doble asesinato dentro de una familia. La comunidad se reunió alrededor de la casa en shock. Algunos lloraban, otros temblaban de rabia. Todos se preguntaban lo mismo: ¿cómo alguien tan cercano podía cometer una traición tan monstruosa? La idea de un enemigo externo se derrumba cuando el verdugo comparte la sangre y los vínculos de quienes asesina. La policía actuó con rapidez. En menos de 24 horas el joven fue capturado en la ciudad de Panamá, intentando esconderse en casa de conocidos. Llevaba consigo la ropa manchada de sangre y el cuchillo homicida. No opuso resistencia. Su mirada fría y distante dejó a los agentes helados. No mostró arrepentimiento ni culpa. Los investigadores señalaron que el crimen pudo haber estado motivado por rencillas familiares, resentimientos acumulados y una mente perturbada, aunque nunca quedó claro qué detonó esa violencia repentina. Durante el juicio, celebrado meses después, la fiscalía expuso pruebas irrefutables. El arma blanca, las manchas de sangre, los testimonios de vecinos que escucharon los gritos desgarradores y las huellas digitales del acusado en la escena del crimen. El tribunal lo condenó a 40 años de prisión, la pena máxima en Panamá. Fue un fallo ejemplar, pero para la familia no significaba nada. 2 vidas se habían apagado, y ninguna sentencia podía traerlas de regreso. Las imágenes de la madre del niño llorando sobre el pequeño ataúd blanco recorrieron el país.
Sus palabras desgarraron incluso a los más endurecidos. Ningún castigo me devolverá a mi hijo. Esa frase quedó grabada como símbolo de la impotencia frente a la violencia que no respeta edad, inocencia ni lazos familiares. La joven mujer fue despedida en un funeral abarrotado, mientras el niño fue sepultado con juguetes y flores, en medio de una multitud que lloraba por él como si fuese propio. La comunidad de Río Gatún nunca volvió a ser la misma. Los vecinos recordaron que el asesino ya había mostrado actitudes violentas, discusiones familiares a gritos, arrebatos de furia sin motivo aparente, miradas hostiles. Nadie imaginó que esas señales eran presagio de una masacre. La indiferencia fue cómplice, y la tragedia terminó revelando que la violencia muchas veces se gesta en silencio, hasta que estalla de forma irreversible. El doble asesinato también abrió un debate nacional. Expertos en criminología señalaron que Panamá estaba viendo un incremento en los crímenes intrafamiliares, producto de tensiones sociales, falta de atención psicológica y una cultura de violencia que atraviesa generaciones. La prensa no tardó en llamar al caso el Año Nuevo Sangriento, convirtiéndolo en un símbolo del inicio más oscuro que pudo tener el país. Ese 3 de enero quedó grabado como advertencia. No hay fechas sagradas para la violencia, no existen lazos intocables cuando el odio y la locura se apoderan de alguien. Colón comenzó el año con lágrimas en lugar de esperanza, con sangre en lugar de brindis. Y cada enero, cuando las familias vuelven a reunirse para celebrar, en Río Gatún el silencio recuerda que la alegría puede romperse con un solo cuchillo y que el horror puede surgir incluso del lugar menos esperado, dentro del propio hogar. Estos 5 episodios nos muestran que la violencia en Panamá no surge de la nada. Detrás de cada disparo, de cada cuchillada, de cada grito apagado, siempre se esconde una fuerza más profunda. La ambición desmedida, el poder mal usado y el dinero sucio que compra silencios, armas y hasta vidas. Desde los cuarteles manchados por la traición y la sangre, hasta las cárceles convertidas en mercados de muerte, desde las calles de Colón dominadas por el narcotráfico, hasta los hogares donde la furia destruye familias, la riqueza ilícita y la desigualdad han alimentado un ciclo que parece no tener fin. El dinero puede levantar muros, comprar fusiles y proteger a los culpables, pero no puede borrar el dolor de las madres, ni devolver la inocencia de los niños asesinados, ni curar las heridas de un país que sigue luchando contra sus propios fantasmas. Si estas historias te estremecieron, apoya este canal con tu suscripción, tu like y tu comentario, porque la memoria es la única arma que no pueden corromper, y mientras recordemos, la oscuridad nunca triunfará.